Vamos a preparar unas ricas galletitas de nuez porque ya viene el frío y se antoja esto en la tardecita. Por supuesto, de forma saludable y ¿sabes qué? Además, gluten free. Hola, mi nombre es Laura, bienvenidos a mi canal de recetas saludables. Por favor, suscríbanse aquí en la campanita y activen por favor las notificaciones para que les llegue un aviso cada viernes que tengo una deliciosa receta nueva. Y los domingos tengo mi nueva serie llamada The Breakfast Series, donde podrás encontrar deliciosos desayunos saludables. Y bueno, estas galletitas están pero fáciles de preparar, bien rápido y te van a encantar. Esta receta es súper sencilla de preparar. Mira, tengo por aquí lo que es harina de almendras. No te preocupes, si no tienes harina de almendras, que eso es lo que nos va a ayudar para hacerla gluten free, puedes utilizar harina convencional, harina de trigo, harina pastelera y la voy a colocar aquí dentro. Tengo por aquí también 3/4 de taza de sustituto de azúcar. También puedes utilizar azúcar mascabado o azúcar de la normal, la que prefieras. Recuerden amigos, si están utilizando azúcar endulcorante artificial para las personas que tienen diabetes, aquí les pongo una lista de los que son más recomendables para hornear. Y tengo por aquí también polvito, este es polvo para hornear. Tengo sal, voy a colocar 3 pizcas de sal y voy a mezclar todos estos ingredientes muy bien. Vamos a agregar el aceite de coco. Si no tienes, puedes utilizar mantequilla o aceite vegetal. Voy a agregar una cucharada de extracto de almendras y voy a mezclar. Ahora me voy a ayudar con las manos para ir juntando la masa y voy a agregar un buen puño de nueces picadas. Y esto lo vas a agregar. Por acá tengo las nuecesitas. Vamos a agregar las nueces picadas. Asegúrate de que el aceite de coco está derretido antes de colocarlo. Miren, estas son unas galletitas deliciosas. Es normal que se te desbarate la harina. Esa es la consistencia que queremos. Es lo que llaman shortbread cookies en inglés. Así que lo voy a colocar por aquí. Vamos a dejar en este recipiente y lo vamos a dejar refrigerar durante 3 horas. Si puedes, déjalo durante toda la noche. Apriétalo para que se junte todo. Y ahora sí, vamos a cubrir. Dejé reposando la harina por alrededor de 3 horas. Mira, aquí la tengo, ya está lista. Voy a quitar esto que lo estaba protegiendo y mira, queda durita, así es como la quieres. Muy bien, ahora le voy a pasar el rodillo para comenzar a aplanarla y poder moldear nuestras galletas. Esta harina se desquebraja muy fácil, así que miren, lo que estoy haciendo es poniendo cada galletita y la traspaso con la misma palita a nuestra charola para hornear. Le puse un poco de papel encerado. Estuvieron listas mis galletas después de 15 minutos. Ten cuidado porque unas se me olvidaron la primera tanda y se me pusieron medio morenitas por acá, pero están deliciosas. No te preocupes, cuando las saques del horno, si las agarras se van a deshacer. Tienes que dejarlas enfriar antes de poderlas agarrar y mira, agarran consistencia y se ponen duritas y bien ricas. Ahí te enseño qué tan deliciosas están. Buenísimas, buenísimas y más allá de buenísimas. Gluten free, riquísimas, nutritivas y bueno, sin pecado. Así que espero que las disfruten mucho. Ojo, aunque es un alimento que está hecho de forma saludable, es un alimento calórico. Te estás comiendo harina de puras almendras, así que mucha precaución, 2 galletitas de vez en cuando para el antojo, ¿sale? Besos y bendiciones, nos vemos pronto. Suscríbanse a mi canal de Mamás con Tips para Mamás. Por acá abajo el reto menús diarios más la lista del supermercado semanal. Y aquí les dejo otras ricas opciones de postres para preparar. Bendiciones y suscríbanse al canal.